Vamos entonces a iniciar porque no se escuchó. Continuamos con este segundo tema de 3 temas. El tercer tema lo estará compartiendo nuestro hermano Eliseo el próximo domingo. El tema que hemos colocado para esta serie especial es la Iglesia 2000 años después. Hicimos la referencia de 2000 años después porque después de 2000 años las cosas cambian, se redefinen muchas cosas y el día de hoy incluso la iglesia no se salva de la redefinición y hoy se entiende por iglesia lo que en un principio era iglesia, no lo que debería de ser. Y hoy vamos a estar con este punto número 3. Yo formo parte de una iglesia que, como les decía, es una afirmación rotunda. Y de hecho es una afirmación que nace de la palabra de Dios. La palabra de Dios concede a cada creyente el que el creyente pueda decir, pues es que de acuerdo a la obra redentora del Señor, yo formo parte de una iglesia. ¿Por qué formo parte de una iglesia? Por lo siguiente, el Evangelio, que lo explicamos en la sesión anterior y lo explicamos quizás no a profundidad, pero considero que muy claro lo que significa el Evangelio, estas buenas noticias de Dios que Dios da bajo un escenario adverso, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, etc. El Evangelio es presentado en la Biblia como el mismísimo poder de Dios para salvar. ¿Para salvar a quién? A todos aquellos que crean. ¿Quiénes son todos estos que crean? Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. La concepción en Juan 3:16, ellos entienden cuando escuchan esto, que todo el mundo, que todo el que crea, es decir, ya no hay división entre judío y gentil, ahora es todo aquel que crea, y todo aquel que cree, todo aquel que recibe el Evangelio es llamado por Dios. El Evangelio, de hecho, es el llamado de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Esto lo vimos en la enseñanza anterior. Entonces, cuando el Evangelio se esparce a todo el mundo, cuando se predica a todo el mundo, aquellos que lo han creído, ¿cómo sabemos que lo han creído? Porque lo han obedecido, porque el Señor ha hecho una obra en sus vidas, ellos han sido salvados por medio del mensaje del Evangelio. El que cree es salvado, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, ¿qué sucede cuando yo creo? ¿Qué sucede cuando yo he sido llamado por el Evangelio? ¿Qué sucede cuando yo abrazo el Evangelio? ¿Qué sucede cuando el Señor hace una obra de redención en mi vida, me lleva a la nueva vida? ¿Qué es lo que sucede? Y es precisamente, va a redundar con yo formo parte de una iglesia. ¿Qué sucede cuando yo creo? Cuando nosotros creemos, al menos voy a colocar 3 experiencias hermosas que suceden. Primer punto, Efesios 2:8 nos dice, pasamos de la muerte eterna, de la muerte espiritual a la vida. El Señor nos da vida. Romanos 5:1 nos dice, ¿qué sucede cuando yo creo? Soy justificado con Dios. A partir de ese momento Dios ya no es mi enemigo, yo no soy enemigo de Dios, estoy en paz con Dios, Dios y yo somos ahora amigos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? Cuando creo, Romanos 5:2, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál es esta gracia de la que está hablando el apóstol Pablo? A la redención. Entonces, ¿qué sucede cuando yo creo? Cuando yo creo, hay vida espiritual en nosotros, hay una nueva condición espiritual que no teníamos antes, estamos en paz con Dios, somos amigos de Dios, y hay una nueva posición espiritual. Ahora podemos entrar a la misma recámara de Dios, entrar en audiencia personal privada con Él, y tenemos esto, vida espiritual, condición espiritual y posición espiritual. Ahora, con mucha atención vean esto. Estos 3 aspectos, al menos que les estoy mencionando de la salvación, estos 3 aspectos nos dejan ver un entrar a o un formar parte de. Es decir, algo que no teníamos, algo a lo que no entrábamos, algo que no teníamos, ahora lo tenemos y ahora formamos parte de. Es decir, desde la misma redención, desde la misma salvación, se tiene ese sentido de pertenencia, de ser agregado hacia un lugar. Ahora, veíamos en la sesión anterior que los roles de la Trinidad, el Padre predestinó a los que han de ser salvados,
el Hijo los redime a través de la cruz, de su sacrificio en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo, a través del tiempo, nos atrae con el mensaje, con el Evangelio, ¿sí? Lo vimos en la sesión pasada, pero quiero quedarme en este domingo con la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es maravillosa en la vida del creyente y tiene mucho que ver con que el Espíritu Santo él mismo te coloca como miembro de la familia de Dios. Ahora, quiero que vean que Romanos 8:9, cuando nos habla del vivir en la carne, de vivir en el Espíritu, es decir, el apóstol Pablo en el capítulo 8 nos está hablando de los que sí son creyentes, de los que no son creyentes, y da una serie de características, pero es muy llamativo Romanos 8:9 porque Pablo llega a colocar al Espíritu Santo como el requisito único, indiscutible, de si eres creyente o no. Él obviamente está expresando, va en otro orden de ideas, pero dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Esta es la afirmación a la que quiero llevarles. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Entonces el apóstol Pablo llega a decir, morada del Espíritu Santo en el creyente es la señal de que esa persona es cristiana. Si el Espíritu Santo no mora en el creyente, entonces esa persona no es creyente, no es cristiana. Y tenemos aquí una gran verdad. ¿Qué sucede cuando yo he creído? Cuando yo he creído, número uno, lo que sucede en esta experiencia con la tercera persona de la Trinidad, lo que sucede es que el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿sí? Llegas a través del Evangelio, el Evangelio te alcanza, pasas de la muerte a la vida, a una nueva condición espiritual, a una nueva posición espiritual, y a partir de ahí el Espíritu Santo mora en ti, ¿sí? Viene a ser morada en ti. La palabra morar que se utiliza aquí en Romanos 8:9 tiene que ver con vivir en su casa, como alguien reside en su casa. Entonces el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en el creyente? Bueno, la razón, la forma de ver cómo es que el Espíritu Santo mora en el creyente es que el Espíritu Santo va a producir frutos, que se llaman los frutos del Espíritu, en la vida del creyente. Entonces aquí nosotros podemos ir revisando, a partir de que yo creí, cómo está el amor en mi vida, cómo está el gozo, cómo está la paz, cómo está la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Cómo están estos frutos en mi vida. Y cada uno de estos frutos se van a desarrollar de manera distinta en cada uno de nosotros, dependiendo de qué, dependiendo de la medida en que la rama esté unida al tronco principal, dependiendo de lo que Jesús decía, separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, ¿cómo es que nosotros, el Espíritu produce el fruto en nosotros? En la medida que tú estás dependiendo y tomándote de Jesús, el fruto del Espíritu va a comenzar a desarrollarse, ¿sí? Pero en el peor de los casos, a lo mejor no tenemos grandes frutos, tenemos una uvita pequeñita, pero ya hay un fruto. O sea, el punto es que la evidencia del Espíritu Santo es a través de los frutos, no a través de que tú digas, yo soy cristiano, no a través de que alguien declare que tú eres cristiano, a través de la morada del Espíritu Santo en tu vida, que se va a verificar a través de los frutos, ¿sí? Y el segundo punto impresionante que sucede cuando nosotros creemos, el primero, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, y el segundo es este, 1 Corintios 12:13, es conocido como el bautismo en el Espíritu. Este bautismo, ustedes vean 1 Corintios 12, jamás el apóstol Pablo está hablando de agua, no habla de bautismo en agua, ese es otro tipo de bautismo. Este es el bautismo que teológicamente la mayoría le llama el bautismo en el Espíritu. ¿Qué sucede cuando yo he creído? Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo que sucede es que entonces el Espíritu Santo mora en mí, y el Espíritu Santo que mora en mí me bautiza en un cuerpo. Ahora, la palabra bautizar viene de bautizo, que significa sumergir. Entonces, esto significa que una vez que yo soy salvo, el Espíritu Santo está morando, su presencia ya permanente en nosotros, y esa presencia nos va a sumergir en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Después, más adelantito, 1 Corintios 12:27, el apóstol Pablo nos dice a qué cuerpo se está refiriendo.
Dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuál es la respuesta? ¿A cuál cuerpo me está sumergiendo el Espíritu Santo? Al cuerpo de Cristo. ¿Por qué al cuerpo de Cristo? Porque Pablo dice, porque permíteme explicarte, porque Jesús cuando resucitó y ascendió y fue a la gloria, su cuerpo físicamente se fue a la gloria, pero su cuerpo en la tierra permanece a través de ese que creyó, ese que creyó, ese que creyó, ese que creyó, y entonces dice, ustedes son el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y ustedes son miembros cada uno en particular. Ahí está. Esto es lo que el Espíritu Santo hace con todos los creyentes, su presencia morando en cada uno de nosotros y nos sumerge. Es decir, no nos pregunta, oye, ¿quisiera ser sumergido al cuerpo de Cristo en esta tierra? No, te sumerge al cuerpo de Cristo en esta tierra y dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Quiénes son estos ustedes? Bueno, estos ustedes, como ya lo vimos en la sesión anterior, son aquellos a los que se les predicó el Evangelio y creyeron en el Evangelio. Y ellos que recibieron el Evangelio, y obviamente entienda este punto, no es decisionismo, sino la obra de Dios en el corazón de ellos, como lo explicamos también el domingo anterior, pero estos que han creído en el Evangelio, lo primero que sucede es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está morando en ellos, lo cual es glorioso, lo cual es grande. Y luego el Espíritu dice, como si el Espíritu Santo dijera, y esto no es todo, ahora está mi presencia en ti y ahora te voy a sumergir al cuerpo, ¿sí? Y el Espíritu Santo los sumerge a todos los que han creído a un cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? En griego se dice eclesía o eclesia, la iglesia, la convocación de aquellos que han sido llamados a través del Evangelio, ¿sí? Entonces, aquí el punto que nosotros tenemos, que cuando dice, por ejemplo, Hechos 2:23, porque para ustedes es esta promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios llama a través de qué? Ya lo vimos en la sesión anterior. ¿A través de qué nos va a llamar al pecador? ¿A través de qué lo llama? Del Evangelio. Y cuando ellos abrazan y creen el Evangelio, ¿son qué? Son salvos, ¿sí? Ok, entonces, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare a través del Evangelio, y luego vean Hechos 2:47, y el Señor añadía, vean aquí el énfasis, el Señor añadía cada día a la eclesia, al conjunto de creyentes, a esos que han abrazado el Evangelio, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el original griego dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que se estaban salvando. O sea, primero evangelio, recepción del evangelio, morada del Espíritu Santo en sus vidas y eran ingresados a la iglesia, ¿sí? Ahora, este término iglesia, ¿qué significa iglesia? ¿A qué iglesia se está refiriendo? Por ejemplo, aquí en Hechos 2:47, cuando dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a cuál iglesia se está refiriendo? Y vamos a nosotros a entender lo que significa iglesia. Porque en la gramática griega, eclesía, este término eclesía en la estructura griega es muy rico y tiene, al parecer, nos deja ver que tiene dos direcciones, o sea, tiene un mismo significado en dos direcciones. El primer punto, iglesia, lo podemos definir, me gusta mucho esta definición de Weingruden, o de Berkhoff más bien. Él dice, la iglesia son todos aquellos vivos o muertos que han sido llamados o que han sido salvados por el Evangelio de Dios. Así, él dice, eso es iglesia. Y luego viene a nuestra mente propia del 2023 y queremos corregir esta definición porque decimos, no, porque te estás olvidando de la iglesia local y es que mi bandera, mi iglesia, mi nombre, pero esto es iglesia, sencillamente. Hemos sido muy sencillos en los términos que hemos esgrimido con la palabra de Dios. Esto es sencillamente iglesia. Toda la convocatoria, todos los que han sido convocados a través del Evangelio. Ahora, la iglesia sí existe, en un sentido la iglesia que es la iglesia universal,
y este es el doble sentido de este término eclesía que yo les digo, rica la lengua griega, su gramática nos está significando eso, es decir, de eclesia se entiende una iglesia que es universal. De hecho, lo correcto sería, teológicamente lo correcto sería decir iglesia católica, ¿sí? Más que porque católico o católica significa universal, pero quisiera mejor omitir eso para no entrar o para no inclinarme hacia una religión que precisamente se llama así, que nada tenemos que ver, la iglesia tiene que ver con ello. La iglesia entonces es universal. Cuando eclesía se refiere a iglesia universal, ¿a qué se refiere? Se refiere a todos los que han creído. ¿En dónde? En cualquier parte del mundo. En donde, ya sea que estén viviendo o que estén en el panteón, porque ya están vivos o muertos, todos los que en algún momento fueron alcanzados por el Evangelio. Recibieron el Evangelio, creyeron en el Evangelio, fueron salvados con el poder de Dios, como dice Romanos. Esa es la iglesia universal, ¿sí? Algunos escritores dicen es la iglesia invisible para nosotros. Pues sí, invisible porque pues no podemos ver a todos los creyentes a lo largo de todo el planeta, ¿sí? Entonces la iglesia universal la debemos entender como los que constituyen la iglesia. Desde el momento que el sacrificio de Cristo ha redimido a las personas. Y esto está implicando que el Evangelio desde el Antiguo Testamento ya salvaba porque estaban colocando su mirada en aquel que iba a venir. Entonces, Iglesia Universal, los que constituyen la iglesia, ¿sí? Y ahí vamos a tener desde Adán hasta el último hombre, todos los que han creído, y solamente el Señor sabe quiénes son. Entonces, Iglesia Universal son los que la constituyen. Ahora, viene la eclesía desde su punto de vista local. Un error que se ha cometido al definir la iglesia local en términos geográficos es el problema que tenemos el día de hoy. Que cuando se refieren a la iglesia local, dicen, la definición normalmente que suele ya darse el día de hoy es iglesia local la que se encuentra en una localidad. Y estamos reduciendo la iglesia a un espacio geográfico. Aquí está esta iglesia local, o sea, la iglesia universal es esta, la iglesia local es esta, que se encuentra en determinado lugar. Pero el término eclesía no va en esa dirección. Cuando se refiere a iglesia local, se está refiriendo a otra situación. Les recuerdo, la palabra iglesia significa los llamados fuera, ¿sí? Estos llamados fuera, una vez que ¿se reúnen en qué? De acuerdo a la eclesía, a una asamblea, a una reunión. Entonces, ¿por qué cuando definimos iglesia local ahora la cambiamos a términos geográficos y no guardamos el sentido original que tiene de asamblea? ¿Me doy a entender? Entonces el punto es que iglesia local tiene que ver con la eclesía desde el punto de vista de asamblea, cuando se reúne el creyente, ¿sí? Es decir, ahorita nosotros estamos reunidos en una asamblea, ahorita estamos formando una iglesia local, somos iglesia local. A lo largo de toda la semana no estamos realizando ni adoración al Señor, ni predicación, ni enseñanza, pero a lo largo de la semana seguimos siendo iglesia. Somos iglesia en el sentido de iglesia universal, no iglesia local. Entonces, iglesia local tiene que ver desde su punto de vista de la asamblea. En ese sentido, la asamblea, la iglesia local es la asamblea de los que constituyen la iglesia local, para que podamos entenderlo. Y aquí es cuando algunos escritores dicen, por eso la iglesia local viene a ser representaciones de la iglesia universal. O sea, tenemos la iglesia universal y aquí se reúne un cúmulo de hermanos, aquí otro, y ahí está, expresiones de la iglesia, pequeñas expresiones de la iglesia universal de manera local. Entonces, podemos ver iglesia universal como los que constituyen la iglesia y la iglesia local como los que se reúnen en la asamblea, ¿sí? Para poder definir lo que es iglesia universal y lo que es iglesia local. Vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Hechos 8:3, cómo la Biblia habla de la iglesia desde las dos ópticas, como universal y como local. Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y aquí vemos que la palabra iglesia se está usando en el sentido de iglesia universal.
porque no dice que entraba a las casas y estaban en una reunión, en una asamblea cristiana, no. Tú eres cristiano, tú eres parte de la iglesia y entonces aquí se está hablando de la iglesia desde su punto de vista como iglesia universal, ¿sí? Y luego tenemos en Hechos 9:31, donde ahora sí se está expresando la iglesia desde el punto de vista de asamblea. Vean, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y aquí ya da a entender las reuniones en asamblea de los creyentes en Judea, Galilea y Samaria, ahí estaban reunidos, ya era una iglesia local. De hecho, nos está hablando Hechos 9:31 de iglesias locales, ¿sí? Ahora, el libro de Hechos, cuando se refiere a iglesia, es que el escritor utiliza el término iglesia en un sentido singular, pero con esta explicación nosotros entendemos que existían las iglesias locales, es decir, existían varias iglesias, de tal forma que no hay un sustento bíblico para decir que en cada ciudad debe existir una iglesia, porque en el libro de Hechos existían iglesias por toda la ciudad y habían varias iglesias. De acuerdo a los historiadores, decían que habían múltiples iglesias y que no eran mayores a 10, 15 personas. Entonces estaban ahí las iglesias, los hermanos en asamblea, buscando al Señor reuniéndose. Entonces Hechos 9:31 nos habla de estas reuniones en asamblea de los creyentes que vienen a ser las iglesias locales. Entonces, dicho lo anterior, el Espíritu Santo, ¿qué sucede cuando yo creo al Evangelio? El Espíritu Santo mora en el creyente. Mucha atención con esto. Si el Espíritu Santo mora en el creyente, vean, dice Efesios 1:13 y 1:14, que el Espíritu Santo viene a ser unas arras de garantía, y si el Espíritu Santo está morando en la vida de aquel que ha abrazado el Evangelio, la presencia del Espíritu Santo viene a ser garantía de la salvación de él. O sea, ese creyente que ha abrazado el Evangelio ya tiene la garantía de que va a ir al cielo con el Señor. Ejemplo de ello, el malhechor que estaba a un lado de Jesús. Él no formó parte de una iglesia local, pero formó parte, como vamos a ver ahorita, porque dice que el Espíritu añade a la iglesia, formó parte de una iglesia universal, del cuerpo de creyentes. Cuando él creyó, su nombre se agregó a uno más de los que han creído en el Señor, a la lista de la eclesía universal de Dios de los que han creído en él. Entonces, si tú has creído, ahí está ya tu nombre escrito en el libro de la vida. Ya. De hecho, desde la eternidad está escrito. Ya tienes la garantía de que te vas al cielo sin tenis, ¿verdad? Obviamente, vas a dejar todo aquí, te vas con él. Esa es una garantía. Segundo, el Espíritu Santo añade a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Bueno, el sentido estricto es que añade, entendemos, a la iglesia universal primeramente, es decir, a todo el cúmulo de aquellos que han creído a lo largo de todos los tiempos. Y también entendemos que el Espíritu Santo está añadiendo a una iglesia local, porque el creyente se ha de reunir en asamblea en algún momento. Entonces, el Espíritu Santo, vean aquí a lo que quiero llamarles. Tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, esa presencia es garantía de que vas al cielo, y tienes la garantía de que el Espíritu Santo se encarga de ingresarte a su iglesia. Es obra de Dios, no es obra del hombre, ¿sí? Primero de Corintios 12 al 27, algunos textos, no todos. Vamos a dar lectura a algunos para que podamos comprender lo que el apóstol Pablo quiere para robustecer esta idea de formar parte de un cuerpo. Aquí el apóstol Pablo se va por la vía más fácil y dice, ¿cómo les voy a explicar a los creyentes que forman parte de un cuerpo, que ellos son miembros del cuerpo, que ellos mismos son el cuerpo de Cristo en la tierra? Y de una manera muy sabia dice, pues muy sencillo, con el mismo cuerpo. Entonces el apóstol Pablo va a establecer una analogía, va a establecer el cuerpo, va a decir, miren, vean el cuerpo y así como sucede en el cuerpo, así sucede con Cristo, así sucede con el cuerpo local. Primeramente dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, dice, así también es en Cristo, así también Cristo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Número 1, dice, a ver hermanos, el cuerpo humano tiene muchos miembros.
A ver, verifiquen ustedes. ¿Tienen muchos miembros? Tenemos manos, tenemos oído, nariz, etcétera, cabeza y demás. Entonces, el cuerpo humano tiene muchos miembros. Primera característica, sí es cierto, Pablo, mira, yo tengo 10 dedos. Ok. Segundo, los miembros son del cuerpo. Sí, estos dedos son míos, de nadie más. ¿Sí? Y el cuerpo es uno solo. Entonces, mi cuerpo tiene muchos miembros, o sea, mi cuerpo no son mis dedos. Los dedos forman parte, son del cuerpo y en conjunto hacemos un cuerpo. Entonces, muy sencillo de entender y el apóstol Pablo dice, bueno, ¿lo entendieron? Sí, Pablo, pues así sucede con Cristo. La iglesia tiene muchos miembros, muchos que a lo largo de todos los tiempos han creído y todos esos miembros componen la iglesia. Es decir, la iglesia no la hace el hombre. Dios produjo, formó su iglesia, más bien, ¿sí? La eclesía. Los miembros son de la iglesia, pero uno solo es el cuerpo. O sea, hay una sola iglesia. ¿Sí? El hombre, obviamente, ya en tratándose de iglesias locales, para poderla distinguir, iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal, pero esa iglesia A, B y C, para los ojos de Dios es la misma iglesia, porque todos han sido salvados por el mismo Redentor. Luego, en el versículo 13 dice el apóstol Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, lo que les expliqué hace unos momentos. Cuando yo he creído, viene a morar el Espíritu Santo en mi vida, lo cual significa ya he sido salvado por el Señor, voy camino a la gloria, el día que yo muera en esta tierra voy con Él, ¿sí? Y después me va a agregar, me va a sumergir con los que la conforman, con los que conforman la iglesia, es decir, la iglesia universal, y me va a sumergir, me va a agregar con los que se reúnen en asamblea. Entonces, en ese sentido, lo que está sucediendo es que la obra del Espíritu Santo, Él va a mover todo lo que sea necesario en su providencia y Él te agrega, o sea, abres los ojos de recién nacido en Cristo y resulta que ya formas parte de la familia de Dios. Y luego vuelves a abrir tus ojos y resulta que ya estás en asamblea con algunos creyentes. ¿Y tú quién eres? Pues yo también, el Señor me salvó. Y empiezas a conocer, a caminar, entonces, en Iglesia Universal y en una iglesia desde el punto de vista de asamblea. Ahora quiero que vean aquí 1 Corintios 12:14. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Quiero llamar su atención a esto. El cuerpo es miembro. O sea, quiero llamar su atención a estas dos situaciones. Una vez que has creído, se da una conversión, es decir, eras un pecador muerto, crees, vive el Espíritu Santo en ti y resulta que ahora, además de que eres redimido, el Señor te ha constituido en miembro, te conviertes en miembro. Ya, ahí está, somos parte de la familia de Dios, parte del pueblo de Dios, parte de los creyentes de Dios, ya eres miembro de. Ahora, el versículo 18 dice, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Versículo 14, el que hace que tú seas miembro es la obra de Dios en la salvación. Versículo 18, lo que está diciendo es que ahora, ese miembro que Dios ha formado, que Dios ha producido, ahora resulta que es, dice Dios, siendo su potestad, Él coloca a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiere, ¿sí? Entonces, aquí el Señor dice, yo quiero colocarlo en mi iglesia universal, ahí está. Y si alguien se opone y dice, Señor, ¿por qué la pones a la iglesia? Primero que pague las cuotas, que siga esto o aquello. El Señor dice, yo quiero, yo lo pongo. Y el Señor también, esta idea nos habla de iglesia local, que Él coloca donde Él quiere, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo sabemos que me coloca Él donde Él quiere? Donde tú estés siendo alimentado por la palabra de Dios, donde se esté predicando adecuadamente la palabra de Dios, ahí está el lugar donde Dios te ha colocado, ¿sí? Vamos a ver algunos de estos aspectos casi al final. Entonces, el Evangelio, vean, el Evangelio redunda en salvación para el que cree. La salvación redunda en estos dos aspectos. Que una vez que has sido salvo, sí, el Espíritu Santo mora en ti, pero una vez que has sido salvo, eres iglesia, formas parte de su iglesia y te convertiste en un miembro.
No sé si me estoy siendo claro en este punto. Entonces, suceden estas dos situaciones. Has nacido en la familia de Dios, eres parte de toda la eclesía de Dios y tienes la calidad de miembro. Es lo que la Biblia está enseñando. Sí, 1 Corintios 12:27. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vean que la afirmación que está dando el apóstol Pablo es: ustedes que han creído en el Evangelio tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres miembro. Iglesia, tú eres miembro. Vean que no está diciendo que no está en un sentido de tú estás en proceso. Bueno, ahora que abrazaste el Evangelio, vamos a vigilarte, vamos a revisar si eres cristiano para ver si decimos si eres cristiano o no. No, Pablo está diciendo, si ya creíste, si hay estas evidencias del fruto del Espíritu Santo en tu vida, entonces tú eres el cuerpo de Cristo y tú eres miembro, cada uno en particular, ¿sí? Y entonces llegamos necesariamente con la pregunta, ¿la membresía es bíblica? Porque lo que acabo de decir en esta primera parte de esta enseñanza es lo que la Biblia enseña. Y yo estoy seguro que la mayoría dijo amén a todo lo que dije porque está muy claro, así la Biblia lo está enseñando, ¿sí? Yo tengo el Espíritu Santo morando en mi vida, yo voy al cielo y el Espíritu Santo me ha bautizado, me ha sumergido en un cuerpo. Pero en nuestro 2023 resulta que esta doctrina de la membresía, que tiene alrededor como de 5 o 6 años, que ha tomado un rigor muy fuerte, una fuerza muy más allá de los alcances, y el día de hoy sí se hace necesaria contestar la pregunta, bueno, ¿y la membresía bíblica, la membresía realmente es bíblica? Y vamos a dar una respuesta con la Biblia, una respuesta también así muy sencilla. Miren, la membresía, desde el punto de vista como un compromiso formal, como un compromiso verbal, público, un compromiso escrito de pertenecer a una determinada iglesia en una determinada localidad, es a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? El problema es que decía el teólogo R.C. Sproul que el hombre cuando tiene cierto poder y cuando el hombre no es supervisado, dice, el hombre tiende a corromperse. Pues aquí el punto es que si nosotros implementamos, seguimos algo que la Biblia no está diciendo, tarde o temprano nos vamos a corromper, y es el problema que tenemos con la membresía el día de hoy. En la mayoría de las iglesias que tienen una membresía, que defienden la membresía y que le llaman membresía bíblica, pero vamos a contestar la pregunta si la membresía es bíblica, la mayoría de las iglesias, no todas obviamente, han caído en sus excesos, han caído en corromperse, y la membresía ha venido a ser el pretexto perfecto para poder manipular a las personas. Porque como yo no te puedo regir o manipular a través de la Biblia, porque la Biblia es muy clara, y si tú lees la Biblia, pues ¿cómo te voy a manipular con la Biblia? Ah, bueno, el recurso es a través de la membresía. Ya no es que la Biblia dice, no, ahora es que tu compromiso decía esto, y lo tienes que hacer. Y a partir de ahí, cáete con las ofrendas, no faltes, esto, aquello, es que me estoy muriendo, estoy en el hospital, me siento muy mal, no importa, véngase usted, no tiene que fallar y demás. Y tantas situaciones que han venido a provocar desaliento y a golpear a las ovejas dentro de un redil. Entonces, sí se hace necesaria la membresía, la pregunta de si la membresía es bíblica. Ahora, quiero aclarar que esto no es un ataque contra las iglesias que tienen membresía. Cada quien que se gobierne como se quiera gobernar, aunque bueno, pues tenemos la Biblia para gobernarnos, pero sí para hablar con claridad lo que se tiene que hablar en cuanto a la membresía. El primer punto que nosotros, bueno, antes de contestar, ¿la membresía es bíblica? Estoy refiriendo entonces a ese sistema que se llama membresía, que quieran o no reconocerlo, es muy similar al sistema, y de hecho creo que es tomado del sistema secular, porque las membresías por tradición se manejaban en los centros comerciales,
lugares de deportes, etcétera, pagabas tu membresía y la membresía te hacía miembro de ese lugar, podías usar las instalaciones, podías comprar en tal lugar y demás. Y ese modelo parece ser que se sustrae porque si lo analizamos tiene la misma esencia. La membresía de Costco a la membresía de la iglesia como se está manejando. Entonces, este es al tipo de membresía que me estoy refiriendo. Cuando la membresía viene a ser palabra de Dios y membresía, o sea, cuando venimos a colocar estos dos aspectos, ¿sí? Me estoy refiriendo a esta membresía que establece por encima de la Biblia sus estatutos o sus propios reglamentos. Y esto es impresionante, ¿sí? Es totalmente impresionante cómo se dice, es que la Biblia dice esto, pero mira, fírmame esto, y se firma como una especie de contrato, de convenio, donde te obligas a esto, y no te preocupes, porque estas obligaciones derivan de lo que la Biblia dice, pero este documento me da más fuerza a mí como pastor para saber que tú sí estás comprometido con la iglesia. A esa membresía me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la membresía, la cual ellos tienen la potestad de definir quién está calificado para ser parte de la iglesia local. Es decir, ellos valoran, dicen, este sí es cristiano, este no es cristiano, este sí lo recibimos, este no lo recibimos, que tienen esa potestad, y me estoy refiriendo a esa membresía que tiene un compromiso eterno, que se genera un compromiso eterno. El día de mañana, si Dios te llama, te da un trabajo en otra parte del país, te llama a evangelizar, lo que sea, tú no te puedes separar porque es hasta la muerte el compromiso que hiciste con la iglesia local. Entonces, a esa membresía es a la que me estoy refiriendo. Insisto, no estoy hablando de determinada iglesia, porque si me preguntaran, bueno, ¿y tienes en mente alguna iglesia? Mi respuesta sería, no tengo en mente una iglesia. Tengo en mente varias iglesias de la ciudad y de otras partes de otras ciudades en las que he tenido oportunidad de estar sirviendo por allá, y veo que el problema es el mismo. Entonces, vamos a la Biblia, ¿sí? La membresía es bíblica, y la respuesta es netamente esta. La Biblia no habla de membresía, la Biblia habla de miembros, que es totalmente distinto, ¿sí? Ya les coloqué algunos textos del apóstol Pablo, ya les coloqué lo que sucede con la obra del Espíritu Santo. Viene cuando somos salvados por el Evangelio. Mora en ti y te sumerge en un cuerpo, te hace miembro. Entonces, la Biblia técnicamente no habla de membresía, ¿sí? Sino que habla de miembros. Y habla de miembros como una obra de la Trinidad en la salvación del creyente. Ya lo vimos. Como algo que Dios hizo. Y si es algo que Dios hizo, entendemos que es algo que alegra el corazón de Dios. O sea, decir, ya te saqué de las tinieblas y ahora mira, ahí está tu nueva familia, ahí están tus nuevos hermanos, etcétera. Entonces, es una obra de la Trinidad en la salvación del creyente. Y además, la historia de la iglesia, el libro de Hechos y la historia de la iglesia escrita por historiadores, describe la vida de miembros en la iglesia local. Esto es interesante, no nos perdamos en esto. Sí, la lupa de la historia sí ve toda la historia de los primeros cristianos, pero cuando está revisando la vida de los cristianos ve vida de miembros, vida de miembros, vida de miembros. No ve membresía. Espero ser claro con este punto. Algunos dirán, bueno, ¿y eso qué? ¿No significa membresía? No necesariamente, porque esa conducta, esa posición de ser miembros y esos actos de miembros se desarrollaban por obra directa de Dios en la salvación, y no porque había un parámetro llamado membresía que te decía, tienes que hacerlo. Lo hacían de manera natural. No existe en el Nuevo Testamento ni en la historia de la iglesia registro alguno de algún documento que firmaran los creyentes para ser parte de una iglesia local, ¿sí? No existían. De los únicos documentos, hasta donde mi poco entendimiento y mi poca lectura de la historia yo investigado, existían unos documentos, unos testimonios, que era una especie de redacción como ante notario público que se hacía, y esto se da en las declaraciones
que daban los cristianos cuando eran apresados por ser cristianos, y se les decía: si honras al César, te perdonamos, y si no, te vamos a matar. Entonces ellos daban su declaración y decían: no, Cristo es el Señor, y demás. Existían esos testimonios. Esos testimonios por escrito estuvieron rondando en la iglesia primitiva, y cuando los creyentes llegaban a tener el testimonio de alguien y veían que su compadre Juanito, resulta que él murió por la causa de Cristo y su declaración fue: Cristo es el Señor, eso robustecía su fe, y ellos hacían frente a las persecuciones que sufrían, que sufrió, que se dio en el tiempo de Roma, que fueron 10 persecuciones a través de la historia, donde hicieron atrocidades contra los cristianos. Están esos testimonios, pero no, y además están los testimonios de las lápidas de los muertos, donde se colocaba algunas frases: aquí murió tal persona que murió en paz en Cristo, y testimonios de su fe en Cristo. Pero no existe, Josefo, el historiador por excelencia, no nos da nunca un registro de membresía en la iglesia, ni el libro de Hechos. No dice: aquí tal iglesia hicieron su ceremonia, públicamente dijeron: iglesia, gracias porque me aceptaron, porque ya vigilaron que sí soy creyente, bueno, ya gracias a Dios, ya formo parte de ustedes, y que ¿dónde le firmo, pastor? Y firmar, y a partir de ahí los pastores de esta iglesia regulando y diciendo: oye, hermano, usted no está ofrendando, acuérdese de la membresía, del compromiso que tenemos, ofrenda. Usted está tratando mal a la esposa, acuérdese de la membresía. No, todo era de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la firma, por decirlo así, de formar parte de una iglesia local? Era el bautismo en el agua, bautismo en agua. Cuando ellos se bautizaban en agua, ese era el signo de que habían recibido el evangelio, habían creído en el evangelio. El que creyera y fuere bautizado, decía el Señor, y ese era el compromiso. Y este compromiso, sí, la historia lo avala. Sí hay documentos históricos que dicen que en el ambiente cristiano, que en la vida cristiana, cuando un creyente se comenzaba a enfriar, comenzaba a renegar de la fe, los creyentes venían con él y le decían: oye, ¿qué está pasando contigo? Acuérdate que un día tú dijiste públicamente que Jesús era tu Señor y hasta te bautizaste. Entonces, esa era su firma. Y además, aquellos que se bautizaban sabían que cuando salían del agua, su vida ya no iba a durar mucho por las persecuciones que se estaban desatando y demás. Entonces, solamente, se necesitaba que sí fuera un verdadero creyente el que se bautizaba, ¿sí? Entonces, número 1, el bautismo era un acto de obediencia y compromiso al evangelio. Mucha atención con esto, al evangelio. Y era un acto de obediencia y compromiso al cuerpo de creyentes, ¿sí? Porque ellos forman parte del cuerpo de Cristo. No está apareciendo, no está, es decir, el día de hoy, entre el punto 1 y el punto 2, ahí colocamos la membresía. Sí, comprométete con el evangelio, comprométete con nosotros como iglesia local, pero el punto de autoridad está aquí en este documento que llamamos membresía. Y a partir de esta membresía te vamos a estar dirigiendo, ¿sí? Bueno, no era el caso en la iglesia primitiva. Todos eran miembros de un cuerpo, no miembros de una membresía, ¿sí? Y realmente, la membresía, por ejemplo, vas al Costco, ¿sí? Compras tu membresía. A ver, pregunta por pura lógica. Costco, vamos a pensar, tiene 1000 personas en la membresía. Cuando tú compras la membresía, ya eres miembro, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ahora, pregunta. Ya eres miembro entonces de las 1000 personas. De pronto ya las 1000 personas, Juan, Roberto, todos mis amigos. Ni les hablas cuando estás comprando ahí tus cosas, porque ni los conoces. La membresía te hace miembro de la membresía, o sea, del sistema. No, pero Cristo hace miembros de un cuerpo, lo cual es
extremadamente enorme, ¿sí? Ahora, estatutos de la membresía, sería bíblico que vamos a establecer nuestros estatutos, nuestros nuevos 10 mandamientos, nuestras nuevas tablas de orden para regular la membresía. Vamos a la Biblia. Primero, la palabra de Dios es la autoridad para la iglesia. Para empezar, para todo creyente, para toda iglesia, la palabra de Dios debe ser la autoridad máxima. Entonces, en ese sentido, tenemos la sola escritura. Si solamente la Biblia nos va a regular y nos vamos a regular solamente por la Biblia, y esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 2:42, que ellos perseveraban en la Biblia, en la palabra de Dios, en la doctrina. Entonces, si tenemos la doctrina, ¿para qué estatutos? ¿Para qué adicionarlos? Ahora, ellos podrían decir, sí, pero es que los estatutos están basados en la palabra de Dios, son versículos convertidos en los mandamientos para la membresía. Sí, ok, vamos a ver, pero ¿por qué el énfasis en las obligaciones de miembro? O sea, el problema es ¿por qué enfatizas en la membresía? Si ese fuera el caso, entonces tenemos que hacer reglamento para los esposos. Reglamento para el trabajo, reglamento para todo, para fortalecer los énfasis que nosotros queremos realizar. Hechos 20:27 dice el apóstol Pablo, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Vean, el apóstol Pablo decía, yo les enseño todo el consejo de Dios. No me estoy abocando a hermanos, membresía, hermanos, esto, no. Todo el consejo de Dios. Tenemos que dar todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios va a obrar en la vida de los creyentes para que se conduzcan como se deben de conducir en todos los aspectos de su vida. Segundo Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Tú, Timoteo, le dice, tú nada más encárgate de predicar. De hecho, el contexto, ustedes lo conocen. Timoteo le está diciendo, Pablo, es que aquí yo soy joven, hay mucha gente grande, preparada, hasta me salen con filosofía, con situaciones que hago, Pablo, ¿estudio filosofía o qué? Y él le dice, no, estudia la palabra y predica la palabra, punto. Pero sí, pero que los que me salen con preguntas muy retóricas que hago, usted predique la palabra. Y luego Pablo en el otro versículo, toda la palabra. Entonces, ahí está el punto, ¿sí? ¿Para qué hacer qué necesidad se tiene de estatutos cuando la misma Biblia está diciendo, eres miembro y te da las funciones que todo miembro debe de seguir? Ahora, otro aspecto, que la iglesia local evalúa y la iglesia local determina quién forma parte de ella, ¿sí? Sería, en verdad, una situación, impresionante. Primero, Jonás 2:9, la salvación es de Dios. O sea, el primer punto es, miren, para empezar, ustedes no pueden juzgarme a mí si soy cristiano o no, porque necesitarían por lo menos pues estar conmigo un año completo y necesitarían meterse aquí a mi mente y a mi corazón para que vean lo que está sucediendo en mi mente y en mi corazón. El primer punto es que la salvación es de Dios, o sea, el que se va a ocupar de salvar o no salvar es Dios, para empezar. Segundo punto, Mateo 9:6. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿sí? Entonces, el que tiene la potestad para perdonarme es Él. No está ahora condicionado a que tú digas si soy perdonado o no. O sea, Él tiene toda la potestad para salvar, para perdonarme. Juan 3:8. Además, Jesús explicó y dijo que la salvación, hablando aquí en este capítulo 3, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, en última instancia, mi salvación a tus ojos es un misterio, porque no sabrías tú decir, en ese momento fue salvo esa persona. Mucho menos puedes determinar si soy cristiano o no soy cristiano. ¿Sí? Decía Paul Washer, cuando tenemos malos momentos, dice, a veces, bueno, desgraciadamente, nos ven hacer un berrinche y dicen, ese es el enojón, hacemos algo y nos identifican por nuestro error. Y decía Paul Washer, de manera acertada, dice, es como si nos hubieran tomado una fotografía ahí haciendo el berrinche, dice, pero nosotros no somos esos. Nosotros somos, o sea, necesitarían estar, por eso les digo, enteramente con nosotros, ¿sí? Siguiente punto, Mateo 13:30.
Jesús dice que conviva, dice, dejen crecer juntamente el uno con otro, es decir, la cizaña con el trigo. Dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, y los segadores, es decir, los ángeles van a venir y ellos van a decir, este sí es, este no es. Entonces, ¿o acaso ustedes son ángeles para que ya estén diciendo tú sí eres, tú no eres? Efesios 1:6 dice que Él nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó, nos hizo aceptos a través de Cristo, aceptos para Dios. Por eso formamos parte de su iglesia. Y entonces viene a ser como que innecesario que la iglesia local entonces tenga esa facultad o presumir que tiene esa facultad de decir, bueno, yo sé que el Señor ya te salvó. Y como el Señor ya te salvó, yo sé que el Espíritu Santo mora en ti, vas al cielo, yo sé que te has sumergido en un cuerpo, pero aquí las cosas son distintas. Tenemos que evaluarte, tengo que ir contigo y tengo que ir a comer contigo, a donde me vas a invitar para valorarte, etcétera, platicar contigo. Y después vamos a dar nuestro dictamen celestial de si eres admitido. Si eres admitido es porque si eres cristiano, si no eres admitido porque no eres cristiano. Bueno, se saltaron todos estos versículos. Es netamente imposible, ¿sí? La Biblia no habla entonces de membresía abiertamente. Lo que los autores de sana doctrina, cuando hablan de la membresía, ellos dicen, llegan a una conclusión, dicen, bueno, la membresía ciertamente no está en la Biblia, pero la Biblia no la prohíbe, y entonces como no la prohíbe, es ahí donde nosotros la colocamos, y la membresía viene a ser un medio muy útil porque nos ayuda a valorar, a que se refleje, se valore, se supervise el compromiso de los creyentes, lo cual sí tiene una palomita, es correcto, hay que verificar el compromiso de los creyentes, pero el compromiso de los creyentes viene desde aquel que forma al creyente, aquel que tuvo el poder para resucitarte de la muerte, aquel que tiene el poder para convertirte en miembro, aquel que tiene el poder para sumergirse a su iglesia, no tendrá el poder para darte el querer y el hacer. O sea, esta es una obra que Dios hace. Ahora, efectivamente, esto no significa, alguien podrá decir, qué bueno, porque pues entonces aquí hay libertad, aquí, el cristianismo va a ser muy, muy padre. No, esto no significa que no hay compromiso, porque Dios ha dado a la iglesia dones espirituales. Esos dones espirituales que Dios ha dado son para que el creyente los use. Y entonces ahí tenemos ya una conexión, un compromiso con el cuerpo. O sea, no hay membresía, como la membresía que se está viendo el día de hoy. Sí hay miembros, sí hay obligación de miembros que nacen de la palabra de Dios. Ejemplo de ello, los dones espirituales. Es un ejemplo, el don espiritual ya te está comprometiendo con tu hermano. ¿Tienes el don de la enseñanza? Entonces enseñe. ¿Tienes el don de servicio? Entonces sirva. ¿Tienes el don de la misericordia? Entonces haz misericordia. Ahí están los dones, te están comprometiendo, ¿sí? Pero ¿quién te dio los dones? Dios. Entonces, ¿quién te está comprometiendo? Dios mismo. Es una obra de Dios. Y además tenemos los dones ministeriales. Instituye pastores maestros en la iglesia para que estén supervisando la obra de la iglesia y para que todos seamos conformados a la imagen del Hijo. Y todo esto lo hace el Señor a través inicialmente de su evangelio. Tenemos entonces alimento y tenemos disciplina. Por eso yo decía en alguna parte, ¿cómo sé que estoy en la iglesia local correcta? La forma de saberlo no es si en esa iglesia te están aceptando o no. La forma primaria es, ¿has sido salvado por el Señor? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver esto. ¿Te estás alimentando correctamente ahí en ese lugar y estás siendo disciplinado correctamente en ese lugar? Ahora, disciplinado no significa, no me disciplinan porque no me he portado mal. No, disciplinar es tener estos lineamientos de vida diaria. Entonces, ¿te estás alimentando? ¿Estás siendo disciplinado? No, pues sí, pues continúa en ese lugar. El día de mañana, si ese lugar, ya sea el liderazgo, o sea, la misma iglesia está empezando a tolerar pecados, está yendo en contra de lo que Dios está estableciendo, la misma Biblia entonces te autoriza para que tú sigas un lugar donde sí te estés alimentando, donde sí haya disciplina, la disciplina correcta que Dios está estableciendo a través de su palabra, y entonces ahí tienes que salir a otro lugar, ¿sí? Es decir, aquí, si alguien de ustedes llega en algún momento y nos
llega, como por ejemplo me sucedió en Aguascalientes, terminamos la reunión, me invitaron unos tacos, yo iba muy contento, ya fuimos a los tacos, es que queremos hablar con ustedes, ya voy a hablar con ellos, y ya en los tacos, yo comiéndome los tacos bien rico, me dicen, es que pues queremos decirle que gracias, nos vamos a otra iglesia y que Dios lo bendiga y demás. Ya hasta ni mis tacos me los comí porque ya no me gustaron. Pero yo lo que les dije a ellos fue, bueno, pues que Dios los bendiga. No traté de decirles, no, ahora se quedan aquí, ¿y a dónde se van? O sea, ya sabía a dónde se iban. Una iglesia muy de prosperidad, etcétera. Pero lo único que les dije es, aquí están las puertas abiertas para ustedes. Cuando quieran regresar, regresen y espero que haya sido placentero y haya sido de utilidad el poderles servir. ¿Por qué no lo retuve? Porque él es miembro de la iglesia. Y si Dios lo quiere llevar a otro lugar, o si erradamente se fueron a otro lugar, ya es entre Dios y ellos. Pero yo no tengo la autoridad a nombre de la membresía de que, no, ahora se quedan. No, hasta que me digas que Dios te dijo que te vayas y demás, no. Si lo están tomando esa determinación, ni modo, porque es parte de ello. Pero aquí el punto sería, mira, el día de mañana, si tú decides salir de aquí, nada más yo sí te diría, considera estos dos puntos. ¿Estás siendo alimentado? ¿Estás siendo disciplinado? Y si a una de las dos me dices no, yo mismo te diría, es más, hasta dime a dónde nos vamos, ¿verdad? Porque entonces estamos mal aquí en este lugar. Pero aún así, el día de mañana, si alguien dice, sí, estoy siendo alimentado y disciplinado y aún así me quiero ir, que Dios los bendiga y no hay ningún problema, porque ese creyente lo voy a ver en el cielo, no puedo negar esa realidad, ¿sí? No son nuestras ovejas, no son propiedad de nosotros, son propiedad de Cristo y en algún momento ellos tendrán esa oportunidad. Nos sucedió a nosotros con algunos hermanos que literalmente los vamos a ver en el cielo porque no soportaron la enseñanza que llevábamos y mejor se fueron a una iglesia más light y ya después me entero que ellos fallecieron, uno en una semana, otro la otra semana, pero yo estoy seguro que el día de mañana los voy a ver a los dos en el cielo porque sé que el evangelio llegó a ellos en su momento y Dios los salvó. Entonces, para que no nos pongamos tan membríbicos, ¿verdad? En este sentido, ¿sí? Entonces, conclusión, yo formo parte de una iglesia. Como creyente, cada uno de nosotros, si el evangelio ha llegado a tu vida, si abrazaste el evangelio, si creíste en el evangelio, tú formas parte de una iglesia. Yo formo parte de una iglesia, ¿por qué? Y es una realidad que nadie me va a quitar, porque yo creía el evangelio, número uno, porque me salvó el Señor y porque el Señor me hizo miembro de su iglesia en composición, o sea, no sé si es correcta la palabra, o sea, de los que la constituyen, no en formación, ¿sí? Yo creía el evangelio, ese evangelio me salvó, el Señor me salvó a través de su evangelio y Él es el que me metió a esa familia que se llama la familia de Dios, que se llama la iglesia, y Él es el que me ha colocado en una iglesia tanto en composición como en asamblea. Entonces, iglesia universal, iglesia local. Es una obra que Él ha hecho, ¿sí? Y concluyo con esto. Si alguien quiere venderte la idea y ponerte una carga fuera de todas estas libertades que Dios ha expresado, con toda la autoridad de Dios le puedes decir, mire, conoce allá el Machu Picchu, ¿sí? Pues córrale para allá, váyase para allá, porque la Biblia me está enseñando esto. Nadie puede venir a poner en duda lo que Dios ya ha dicho y ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, yo formo parte de una iglesia universal y de una iglesia local. Y el compromiso que yo tengo con la iglesia, el Señor lo va a generar en mi corazón, ¿sí? Cuando Jesús habla con Pedro al final y que le dice, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, el Señor le dice, bueno, Pedro, puesto que me dices que sí me amas, entonces alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas, ¿sí? Y aquí vemos un principio bíblico muy hermoso. Si tú dices que amas al Señor, se va a ver a través de amar a las ovejas, de amar a la iglesia. Entonces,
Por eso digo, se da de manera automática. Si yo amo al Señor, pues tengo que amar a mis hermanos. Ah, pero que el hermano es cuchillito de palo, que el hermano es medio, ay, es una lijita porque me trata así. Señor, pero te amo tanto que, o sea, es amar y te vas a empezar a sacrificar. O sea, por un momento si estás con el Señor, ay, ven, te amo, ay, hermano, usted, pero el amor te hace soportarlo y decir, Señor, pues si tú me amaste a mí, que era de lo peor. Entonces, ahí está. Yo formo parte de una iglesia por estos 4 puntos, ¿sí? Muy bien, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a concluir. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias por esta realidad, Señor, de que yo formo parte de una iglesia. Gracias porque a través del Evangelio tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y esto nos da la garantía de que el día que cerremos los ojos en esta tierra, los vamos a abrir y te vamos a ver a ti, Señor. Pero esto también nos deja ver que nos has hecho miembros de un cuerpo, de tu iglesia. Qué cosa tan gloriosa, tan hermosa. En un momento estábamos en la muerte y en un momento formamos parte de todos los redimidos y también de la iglesia en asamblea, Señor, de la iglesia local. Gracias por proveernos de un espacio, de un lugar de hermanos que nos reunimos en esa eclesía, en esa reunión, en esa asamblea. Y gracias porque, Señor, tú nos has hecho iglesia, Señor. Tú nos haces iglesia. Ayúdanos a guardarnos, ayúdanos a tener tu palabra por encima de cualquier idea humana, por muy cristiana que parezca, Señor. Y ayúdanos, Señor, Señor, consagrarnos a ti, a creerte a ti y, Señor, como dice tu palabra, a defender ardientemente la fe, Señor. Y la fe incluye en defender también lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no aceptar, a no tolerar y líbranos incluso de llegar a producir en algún momento nuestro propio reglamento de iglesia, Señor. Padre, destruye esas ideas, esas concepciones, porque tenemos tu palabra y tu palabra nos dice cómo ha de vivir aquel que ha creído en ti y cómo ha de vivir aquellos que se reúnen en iglesia, Señor, en asamblea. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.